he llevado la experiencia en ayahuasca en tomar yo unas 52 tomas. Te vas a tomar este brebaje. Antes de eso me dieron 2 cápsulas para retener el DMT en mi cuerpo y lo que iba yo a sentir era mareo o iba a sentir sueño, pero iba a empezar a tener algunos síntomas. Pero también estás aquí y ahora, o sea, estás sintiendo las 2 dimensiones, esta y alguna otra dimensión que estés viviendo en tu experiencia. Cuando yo me topaba con algo doloroso, o sea, tu mente o tu interior no quiere verlo. ¿Y qué pasa cuando no lo quieres ver? La toma te lo sigue mostrando y dice, esto es. Con mi tercer ojo empezaba a ver parte de mi vida. Cuando, por ejemplo, cuando papá me abandonó, empiezo a ver yo la escena de que me dice, Samantha, voy a regresar. Y yo le dije, sí, papá, yo te espero. Historias a media luz. Pues bienvenidos a un episodio más de Historias a media luz. El día de hoy tenemos una invitada especial, muy interesante, entonces espero que se queden a escuchar todo este podcast. El día de hoy nos acompaña Samantha. Samantha, pues preséntate con... Hola, mi nombre es Samantha Pineda Quirarte, trabajo la energía, me considero clarividente. ¿Por qué? Porque tengo percepción, intuición y puedo pues conectar el pasado, el futuro y mi presente. Oye, Samantha, una pregunta como para iniciar. ¿Cómo es que tú inicias con esto? ¿Cuál fue tu inicio o por qué decidiste o captaste que podías hacer este tipo de cuestiones? Pues simplemente cuando conozco ayahuasca, me doy cuenta que es una herramienta también para sanar. Y como soy especialista en sanar energía, implantes de limitación, entonces cuando yo tomo mi experiencia o la vivo, me doy cuenta que empecé a sanar cosas que ni con meditación pude haber sanado en 19 años, vaya. Y ahí me doy cuenta que es algo, para mí fue muy importante porque dije, wow, esto yo no lo hubiera hecho ni con otros 20 años de experiencia en meditación. Y por eso empecé a conocer o a mezclarme más en este tema y pues a vivir más experiencias porque mi interior me lo pedía. O sea, no era tanto de voy a experimentar, sino sentía el clic, ¿no?, en mi corazón y decía, pues va, o sea, quiero hacerlo de nuevo porque lo siento. A ver, dijiste ayahuasca. Yo he escuchado la ayahuasca. Ajá. ¿No? La ayahuasca, ¿qué viene siendo? ¿O por qué ayahuasca? ¿No es ayahuasca? No, no es ayahuasca. Es anahuasca porque ahora sí que es de México. Por eso le ponen ese nombre de anahuasca, porque son plantas mexicanas y que viene siendo el tepezcohuite, la ruda siria. Y de ahí mismo, al hacer este brebaje, se extrae el DMT, de igual manera como la ayahuasca. Al trabajar esas plantas o al hacer ese brebaje, pues también se extrae el DMT. Son plantas similares, pero extraemos el DMT de ahí para trabajar con la conciencia o conectar con tu glándula pineal, tercer ojo. Y pues por eso se le pone ayahuasca, porque es un similar. Dices que eres clarividente. Sí. ¿Se despertó por la ayahuasca o desde pequeña tienes este don? Sí, desde pequeña tengo este don y prácticamente yo ahora sí que vivir mi experiencia como matrimonio, supongamos, olvido el sexto sentido, la intuición, pues me hago cargo de otras ocupaciones que no era yo y eso lo olvidé. Y a la edad de mis 24 años comienza otra vez esa etapa, ¿no?, de sentir energías, de ver fantasmas, de estar en ese momento donde siento un pánico. Yo desconocía totalmente y entonces ahí dije, a ver, Samantha, si esto ya te pasó en tu infancia, entonces no estoy alucinando, imaginando. Y entonces busco la ayuda y hubo un médico
con el que yo trabajé a mis 16 años y él me orienta qué debo hacer. Y me platica qué era lo que me estaba pasando. Y entonces me dice, cómprate este libro, practícalo. Y ahí comienza mi desarrollo a los 24 años en el mundo de la espiritualidad. ¿Cómo te diste cuenta de niña? Cuéntame una experiencia que hayas tenido, que haya sido, que hayas dicho, ay, me estoy enfrentando a algo desconocido totalmente. Pues es que siempre en mi cuarto yo me dormía y siempre veía a una niña en el ropero. Y yo decía, me la estoy imaginando, y apretaba los ojos, ¿no? Y decía, no, es que no me la estoy imaginando. Y apretaba los ojos, terminaba con miedo. O sea, no, yo no tenía una conciencia de decir, ah, canijo, es un fantasma. Sabía, ¿no?, que era imaginación, pero no tenía la conciencia suficiente como para decir, ah, me está pasando esto, o hacer una distinción. Solo sentía miedo. Y terminaba por taparme de pies a cabeza con la cobija, y así sucesivamente ya pasaban los días y vivía otras experiencias similares. Oye, ay, es que me da curiosidad esta parte. ¿Cómo se ven los fantasmas? Yo nunca he visto uno. O sea, Pues, así como en las películas, transparentes, borrosos, definidos, hablan, no hablan, ¿qué? ¿O qué? sí, recordando mi infancia, pues era como transparente, ¿no? Y conforme fui aprendiendo o teniendo estas experiencias, después me di cuenta que hay sueños lúcidos. Los sueños lúcidos también se manifiestan los fantasmas, pero ya es como real. O sea, estoy entre dormida, o sea, despierta, pero estoy desconectada de mi ser. Y es como empiezas a ver otros fantasmas, pero ya es un sueño lúcido, que se vive literal, así real como estamos ahorita. O sea, es como si nosotros fuéramos un par de fantasmas, digamos, Sí, así nos verías. sí, y no es como decir los veo transparentes, no, simplemente empiezas a interactuar y a dejarte llevar. O sea, ni siquiera tenía yo conciencia de que estaba dormida, o en un sueño lúcido, o en un estado de conciencia elevado. Y me imagino que, como dices, cuando han pasado los años y has tenido ya como más estudios sobre esto, has podido conectar más con ciertas entidades, me imagino, pero ¿qué se hace en ese momento? ¿Qué quieren? O sea, por qué se pueden aparecer contigo en algún momento? Sí, a mi experiencia yo tenía la creencia o la suposición de que yo decía, pues es que piden ayuda, ¿no? Quieren algo. Con el tiempo, conforme fue pasando mi vida, me fui dando cuenta que no querían nada, porque después se presentaron años más tarde y lo único que querían era como que yo les debía algo, yo les debía un perdón, había algo que había quedado inconcluso, y pues yo tenía que, o sea, me hice consciente de que yo había lastimado a esa persona, que por eso me seguía. Y cuando estaba yo más pequeña, creía que me buscaban porque necesitaban ayuda. A los años me di cuenta que no. ¿Cómo te diste cuenta que no? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué les debías o qué? O sea, me di cuenta más tarde, hablando de ayahuasca, porque cuando empiezo a tener mis procesos ahí, se vuelven a manifestar. Y veo en vidas pasadas que yo les ocasioné un daño energético. O sea que cuando hiciste ayahuasca, despertaste este don que ya tenías y aparte pudiste ver vidas pasadas, ¿eso es? Con ayahuasca pude conectar con vidas pasadas, porque en las meditaciones, antes de no vivir experiencia de ayahuasca, pues no, yo no podía conectar con vidas pasadas. Hacía meditación, sí. Fui muy disciplinada mucho tiempo, pero no hacía conexión ni con ángeles, ni con arcángeles, o sea, nada de eso se me manifestaba. Y yo decía, pues eso se hará meditar. Lo único que me ayudó a la meditación, a darme cuenta de qué podía yo hacer. Y qué era, pues, tener una percepción o una visualización de un futuro o de un pasado. Y ayahuasca me conecta con lo que yo no había visto, o sea, la otra parte de la historia. O sea, a lo que estoy entendiendo, a lo mejor me desvío un poquito, pero si hablamos de vidas pasadas,
Nos referimos que todos traemos a lo mejor cargando alguna cosa con nosotros que todavía no se nos ha perdonado como tal. Ujú. Eso puede hacer que yo también tenga a alguien entonces que no me deje avanzar como tal en el rollo energético, etcétera. Sí, de hecho, a lo que yo entiendo es como, por ejemplo, cuando conoces a alguien y dices, es que este ya lo conocía, o a ella, X, y siempre, pues sientes que ya hubo una conexión. ¿Y qué pasa? Pues viene a terminar lo que dejaste empezado. Porque, porque he escuchado esa teoría de que nos seguimos encontrando todos como para poder resolver la situación entre los que estamos rodeados, para poder liberar. Es decir, quizá yo ya te conocía en otra vida pasada, con otro rol, pero nos conocíamos y hay algo que tenemos que perdonar entre nosotros o convertir, ¿no? O hacer algo inconcluso. Me imagino que es por ahí. Sí, yo entiendo así de hacer conciencia de qué estamos haciendo, ¿no? O realmente trabajar el amor, el perdón, o a veces uno está tan lleno de ego que creemos que pues nada sirve, o sea que las personas que están pues no las necesito, y conforme mi experiencia pues me fui dando cuenta que era tan útil y que realmente lo que estaba a un lado tenía mucho que ver con mi interior o con lo que yo había traído o creado. ¿Tú crees que todos tengamos como ese tercer ojo, a lo mejor unos más desarrollados que otros? O sea, ¿crees que todos podemos abrirnos a ese tercer ojo? Sí, yo siento que todos podemos. Pues cuando eres niño, todos los niños normalmente a lo que yo veo, tienen el tercer ojo abierto. ¿Qué pasa? Se empieza a cerrar por las creencias, por las limitaciones, por el decir un adulto a un niño, no, 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 eso no es real. O sea, estás soñando, estás imaginando, y nos empiezan a hacer o a crear la idea de que pues eso es algo muy tonto, que no sucede, y lo empezamos a olvidar. ¿Qué olvidamos? Que tenemos intuición, corazonadas, o que tenemos la capacidad de elegir qué quiero y qué no quiero. Retomando un poquito el tema de la ayahuasca, creo que hay muchos mitos. Si es igual que la ayahuasca, hay mitos igual que en el concepto de ayahuasca. Y uno de los mitos más recurrentes creo que es que si pruebas esta medicina, esta planta, como le llaman ustedes, medicina ancestral, te puedes quedar loco, te puedes quedar en el avión. ¿Pasa eso? ¿Conoces gente que se ha quedado así mal por haber probado? No, yo pues no conozco a nadie. De hecho, en mis experiencias, pues, yo nunca me he quedado en el avión. He llevado la experiencia en ayahuasca en tomar yo unas 52 tomas. Uf. Y nunca me he quedado en el avión, ¿sí? A veces cuando estoy trabajando en toma ayahuasca o estoy conviviendo con otras personas que tienen la misma experiencia, sí les digo, óiganme, háganme saber, a lo mejor yo estoy en el avión y no me estoy haciendo consciente, y pues nomás les da risa. O sea, lo que quiero yo compartir es que yo en lo personal no me he quedado en el avión. Creo que todo lo haces muy consciente. O sea, tú tienes la seguridad de que estás en el viaje, pero también estás aquí y ahora. O sea, estás sintiendo las dos dimensiones, esta y alguna otra dimensión que estés viviendo en tu experiencia. Una persona que no tenga don de clarividencia, si toma ayahuasca, ¿se le pueden despertar el tercer ojo que llamas o no necesariamente? Sí puede suceder. ¿Por qué? Porque al tomar este brebaje, ¿qué es lo que hace? O sea, todos tus sentidos se ponen más sensibles, se abren todos los centros energéticos y empiezas a tener percepción, clarividencia, intuición, telepatía. O sea, sucede. ¿Por qué? Porque al conectar con tu ser, con este brebaje ancestral, dejas de ser mente. Y cuando dejas de ser mente, pues te das cuenta que tienes una capacidad que a lo mejor nos limitaron o nos han hecho creer que no existe o que solo es en las películas.
Toda la gente que yo he escuchado que ha probado ayahuasca no saben explicar qué se siente. ¿Tú me podrías explicar? ¿Qué se siente que tomar o el viaje? Pues es Como que el no sé, viaje. la experiencia, Ajá. no sé que me expliques Sí. qué pasa o explícame cómo es una toma de ayahuasca de principio a fin. ¿Cómo es todo el ritual? Pues, ¿cómo Ok. comienzan? ¿Cómo se va llevando ese viaje de principio a fin, como dice? Para ir viendo, para que la gente también sepa dónde va y que trate de imaginar cómo es ese viaje, ¿no? Porque nadie te explica, es lo que dice César. Yo también conozco gente que te dice, pues no te puedo explicar, solamente que lo vivas tú. Ah, ok. Sí, a mi experiencia, porque yo también la primera vez, yo lo único que sentía en mi corazón era de ya quiero vivir la experiencia, ¿no? La persona que me iba a compartir la experiencia me dice, ¿ya conoces el tema de la energía o cosas así? Le dije, sí, solo quiero ya tomarla. O sea, ya no me des explicación de nada, solo quiero tomarla. Y me dice, ok, Samantha, ¿te vas a tomar este brebaje? Antes de eso me dieron 2 cápsulas para retener el DMT en mi cuerpo al tomar el brebaje. Y lo que iba yo a sentir era mareo o iba a sentir sueño, pero iba a empezar a tener algunos síntomas. Pero sí iba a empezar a tener tranquilidad en mi interior. Y yo, ok, va. Me la tomo. ¿A qué sabe? Perdón. Pues había rayos. Lo primero que yo tomé pues fue ayahuasca. Y fue como tomar café, se puede decir a la potencia 10. O sea, Que, amarguísimo. que la ayahuasca es amazónica, ¿no? O sea, Sí. Perú, Brasil, de Sí, allá. y yo tomé, esa fue mi primera experiencia. Y bueno, me supo a rayos. Recuerdo que me la tomo y hasta el estómago sentía el sabor. Y ya solo estaba yo esperando, pues a ver qué sucedía. Y entonces empiezo yo a sentir, cuando empiezo a sentir algo, empiezo a sentir que mis manos tenían energía. Y empiezo yo a escuchar mi voz que decía, hola, así todo como en vibración. Y yo ahí empecé a entender de, sí somos energía y somos vibración. Y la gente que estaba en la calle, porque yo la tomé en una habitación, y pasaban y hablaban y se escuchaba así todo en vibración. Hola. Y hablaban y, hola, ¿cómo estás? Era todo así. Y eso para mí era como que tan hermoso. Yo decía, wow, ahora comprendo lo que me decían de niña, ¿no? Que somos energía o que somos Dios o que, no sé. Y lo empezaba a relacionar con todo el conocimiento interno que yo había experimentado en mi vida. Y eso me agradaba. Después de ahí empezaba a sentir un amor incondicional en todos lados. ¿Por qué digo amor incondicional? Porque sentía que la pared y la almohada donde yo estaba acostada, sentía yo un amor tan grande. Y yo decía, es que está vivo, o sea, realmente somos amor, somos Dios o somos amor incondicional, dependiendo, bueno, lo relacionaba con todo lo que yo conocía. Y decía, Dios está en todos lados, eso es real, ¿no? Y como en mi conciencia era como de Dios es amor, pues todo se manifestaba con amor y yo sentía la almohada que me abrazaba. Yo decía, esto es increíble, o sea, y en eso pensaba yo, decía, y yo tantas veces que me sentía sola, y yo tantas veces que renegaba que nadie me quería, y yo tantas veces que me sentía pues sí sola, ¿no? Y dije, ahora entiendo que siempre estuvo ahí, o sea, estuvo ahí que la energía, el amor o Dios. Y entonces empecé a tener esa conciencia de, oh, y yo estaba equivocada, o sea, me empiezo a ser consciente de mí, de que lo que realmente contaban en alguna historia o algún mito o alguna creencia, me empecé a dar cuenta que era real, ¿no? Y yo solo decía, gracias, gracias. Y de ahí, con mi tercer ojo, empezaba a ver parte de mi vida. Cuando, por ejemplo, cuando papá me abandonó, empiezo a ver yo la escena de que me dice, Samantha, voy a regresar. Y yo le dije, sí, papá,
yo te espero. Había olvidado yo esas palabras. Y yo siempre, o sea, mi papá ya falleció hace 20 años, pero cuando yo estaba chica yo siempre lo esperaba. Pero nunca me acordé las palabras que él me dijo. Cuando Anahuasca me recuerda las palabras, entonces entendí y me di cuenta que yo había guardado un rencor en mi corazón porque supuse que se había ido porque no me amaba. Me di cuenta que sí me amaba, ¿por qué? Porque veo la escena de él donde él parte y él vive en Tijuana y siempre me traía al mente a mí y a mis hermanos y que siempre le preocupaba, ¿cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? A lo mejor económicamente nunca tuvimos el apoyo ni físicamente, pero cuando yo veo esas escenas comprendo, ¿no? Es como de, híjole, o sea, me dieron en todo el, ¿cómo se puede decir? En el ego. Y agaché la cabeza y solo lloré y dije, perdón, o sea, yo supuse que no me amabas, o sea, y él ya había fallecido, pero yo tenía unas ideas erróneas en mi interior que me habían provocado odio, o sea, que realmente tenía rencor. Y yo mucho tiempo decía, no, yo a mi papá lo amo, lo adoro, es lo mejor que he tenido, pero me di cuenta que el haberme quedado esperándolo a él tanto tiempo había provocado un dolor en mi corazón. ¿Qué pasa? Pues ahí empiezo a sentir un descanso, una paz, y entonces él se manifiesta energéticamente a un lado de mí y me dice, ¿ahora comprendes lo que pasó? ¿Lo viste? Yo lo vi pues, con el tercer ojo y yo le dije, sí, papá, le dije, tienes que irte, porque yo lo detenía en las noches llorando porque siempre decía, papá, ayúdame. Yo ya no lo tenía físicamente, pero siempre, como ya sabía que había fallecido, yo siempre le pedía, acompáñame, ayúdame. Y cuando yo veo esa escena, dije, no, o sea, no es justo, o sea, soy egoísta. Y empiezo a sentir esa liberación, ¿no? Esa paz, lo vi y pues lo dejé ir. Ahí es donde aprendí a soltar. Ya. ¿Cuánto te duró el efecto de...? El viaje me duró como 22 horas. 22 horas. O sea, viste más cosas, no solo eso. Vi más cosas, pero también, o sea, el que dure tanto tiempo, según tu conciencia, si tú todavía no entiendes el por qué papá se fue o te abandonó, si tu mente no tiene la capacidad de entenderlo, te repiten la imagen. Era como de, ¿no entendiste el capítulo? Va de nuevo. Y así todas las veces que sea necesario, o sea, tu subconsciente te lo hace ver, ¿no? Y ya hasta que te cae el 20 y dices, sí es cierto, o sea, o te das cuenta de que no es un invento, porque también a veces tienes la creencia de que me lo estoy imaginando, o es lo que está sucediendo. Sin embargo, tú te haces consciente de que sí pasó, o sea, hasta que tu subconsciente se da cuenta que sí fue real, que sí estaba ahí, es donde ya empieza a tener esa liberación. O termina ese trabajo y empieza con otro evento de tu vida que te lastimó. A lo que entiendo es como si tuvieras todo esto bajo el subconsciente en la raíz de tu cerebro que lo tapaste tú por los traumas y no quisiste saber de ello ya. La anahuasca o la ayahuasca en este caso que tú probaste al inicio es como abrir un mapa mental y empezar a observar realmente todo eso que tú no querías enfrentar en algún momento. Sí, haz de cuenta que todo sucede inconsciente, ahora me doy cuenta, porque cuando uno está herido o lastimado, o sea, nos enseñaron a evadir lo que se supone que es malo, ¿no? O lo que te lastima, es como de, esa parte la bloqueas porque no me hace bien, o porque ya no quiero saber nada, o porque le di vuelta a la página, ¿sí? O porque ya se me olvidó X. Pero el subconsciente registra todo, cada detalle, el por qué y para qué. ¿Tú crees que también en ese subconsciente, retomando también lo que hablábamos un poquito antes, también viene esa memoria de nuestras vidas pasadas en ese mismo subconsciente que tenemos, que a lo mejor más energético o a lo mejor mucho más en el interior, sigue estando todo eso en nuestra
ADN cerebral, digamos, donde está toda esta parte. Sí, o sea, nosotros tenemos, pues somos energía, pero nuestro campo áurico pues tiene 7 niveles de conciencia. Y la toma de la anahuasca y ayahuasca logra acceder a todos esos archivos o esas memorias celulares que están ahí. O sea, atraviesa, o sea, si tienes la facilidad de tener una conciencia elevada, hay una facilidad de acceder a niveles de conciencia más abajo. Y es por eso que atraviesas todas esas capas, ¿no? O todos los subconscientes, o todas las memorias celulares de tu linaje o de tu mente. Entonces, esta banda que, porque yo sí tengo amigos que han probado ayahuasca, esta banda que dice que ha sido lo peor que les ha pasado en su vida, creo que tiene que, digo, no me contaron por qué realmente, pero tendrá mucho que ver entonces porque se enfrentaron a cosas dolorosas y por eso no fue agradable, o qué será que hay gente que sí me dijo a mí que no le fue bien. Sí, a mi experiencia, cuando yo me topaba con algo doloroso, o sea, tu mente o tu interior no quiere verlo. ¿Y qué pasa cuando no lo quieres ver? La toma o el subconsciente te lo sigue mostrando y dice, esto es. Y uno a veces quiere no ver o abre los ojos y pierdes el tiempo en otras cosas menos en tu interior. Cuando vuelves a cerrar los ojos, sigue estando ahí. O sea, no hay escapatoria. La toma, dice, lo vas a ver porque lo vas a ver. O sea, es enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y cuando lo enfrentas, pues a nadie nos gusta ver lo que no nos gusta. O sentir lo que no fue agradable sentir. Entonces, ¿crees que hay que hacer como una preparación antes como para decir, sí quiero hacer la toma porque sé que puedo enfrentar mis demonios? O sea, sí tengo que prepararme psicológicamente a lo que puede pasar. De hecho, a mi experiencia es solo sentir que tú la quieres vivir la experiencia. Realmente uno no conoce qué nivel de preparación tenemos interno. O sea, no hay un método que te diga, sí estoy preparada, porque como realmente es algo nuevo que estás viviendo, no sabes realmente si estás preparado o no. Aunque no estés preparado, la toma te va preparando a ver eso. Te va aventando pedacitos de película donde te va mostrando todos los capítulos. He escuchado que la planta te llama cuando es tu momento, que no la tomes si no es tu momento, que solito va a llegar el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo que una persona tiene para tomarla, o en qué momento se puede tomar o no debes de tomar si haces, no sé, X? Dame ejemplos. Sí, a mi experiencia, cuando yo escucho de ayahuasca, yo por una conocida, que solo escuché, o sea, ni siquiera estaba yo en la plática, empezó a comentar de, oye, fuimos a tal lado a tomar ayahuasca, y le pregunta le dice a la otra persona, o sea, su amiga o vecina, no sé quién sería, dice, ¿ya qué fuiste? Para saber de dónde venía la enfermedad que tiene mi hijo. Eso se me quedó muy grabado y en ese momento mi mente dijo, hay una toma donde puedes acceder el porqué de las cosas y eso se me quedó muy grabado. No olvidé ese episodio y solo pensaba ayahuasca. Pasaron 4 años donde una persona me comenta, fui a un ritual de ayahuasca y yo le dije, ¿ayahuasca? Sí. Y entonces le dije, llévame. Yo solo quería que me llevara, porque cuando yo escuché ese relato de estas personas, para mí fue algo me llamó la atención y dije, quiero saber qué es, de qué se trata. Y 4 años después, es por eso que llego a las circunstancias de tomar la medicina ayahuasca. Tú que eres perceptiva a las energías, ¿qué ha cambiado en ti después de tantos rituales que tú hayas hecho a otras personas para ayudarlas? Obviamente cuando estás ahí con ellos guiando su viaje, me imagino que todas las energías que fluyen ahí, de alguna manera también influyen también en tu persona. Sí, sí influyen mucho,
¿Por qué? Porque es un espejo. Cuando yo empiezo a ver una persona que empieza con ese mismo temor o la duda, solo estoy recordando, es este capítulo o es esta parte, y empiezo a comprender lo que le está sucediendo. Y pues también como usas la percepción o la intuición, pues te llega así la información de, es esto. Y es como verme a mí misma otra vez, y es curioso, o sea, es algo muy similar. Sí, es cierto entonces que te vomitas y que te haces del baño, o lo del baño no. Yo no me he hecho del baño, de vomitar sí. ¿Qué vomitas? Pues esa sensación, ese miedo que está ahí, simplemente se está removiendo, y como lo está sanando es como de el aviso de ya lo liberaste, y tú mismo sientes energéticamente que es un miedo o que es una araña o que es un ratón, no sé, pero es una larva de diferente manera, se puede decir, pero tú te das cuenta, o sea, tú eres tu propio maestro y tú mismo conoces qué fue lo que aventaste y por qué. Tú eres una facilitadora de ayahuasca, ¿verdad? Tengo entendido esta parte. Sí. ¿Tú has visto cambios en la gente? ¿La gente sigue igual? ¿De qué sirve hacer eso? Digo, no sé. Sí, sí he visto cambios. Bueno, en primera empecé a ver cambios conmigo porque empiezo a tener un entendimiento o a conectar con mi interior y a resolver muchas dudas que tenía en mi interior, pero cuando la gente vive su proceso, es fácil saber que tiene una mejoría. ¿Por qué? Porque después de aventar o de haber vomitado tanto, pues es que ya te sientes más placentero, empiezas a tener una paz increíble, empiezas a comprender que solo eran emociones y que tenías que liberar esa parte, que es fuerte enfrentar tu realidad, porque sí, no voy a decir que es cualquier cosa, pero la gente luego expresa, o sea, se ve la mirada, se ve la expresión, o sea, todo cambia totalmente en tu primera toma. ¿Y sirve estarlo haciendo cada cierto tiempo contigo o es cuando sientes el llamado realmente de estarlo haciendo? Digo, porque luego te pueden decir, no, hay que hacerlo cada 6 meses o tal, ¿no? O realmente es, yo lo hice una vez y me va a llamar otra vez en algún momento. Sí, yo siempre les digo que en el momento que ellos sientan la necesidad, lo pueden hacer. O sea, no puede ser antes ni después, ni yo decirle, no, ya vente a la otra semana. O sea, no, es cada quien va a su paso, cada quien lo va entendiendo, asimilando. Hay personas que dicen, no, yo ahorita ya no quiero. De hecho, a mí me sucedió cuando yo viví mi experiencia, yo dije, con esta y ahorita no quiero saber nada. Yo regresé a los 3 meses y agarré a todos mis hijos y estábamos como hilerita y a todos. Fum, 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 fum. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mis hijos, Sofía, bueno, mis hijos, uno de 14. Se les puede dar aunque estén chavitos, pues. 14 años, o sea, siempre y cuando el niño lo desee, porque no es así como de, tú sí eres apto. No, realmente nadie tenemos ese conocimiento como para decir, tú sí. Pero entonces, a ver, es que está bien complicado. ¿Es una droga o no es una droga esto? Yo considero que no es una droga porque una vez sí me drogué. Hablo de esto de que sí es una droga porque las drogas normalmente provocan adicción, ¿no? ¿La ayahuasca provoca adicción? Pienso que en su debido momento sí, pero si yo lo relaciono y digo, si yo tomo agua es una adicción, si yo tomo café es una adicción, si yo quiero amor es una adicción, y yo lo empiezo a relacionar que pues todo es una droga, ¿no? No lo veo como droga así porque yo tengo el entendimiento que para mí drogarse es como perder el sentido y no saber ni dónde estás ni qué hacer. Digo, a lo mejor se puede diferenciar entre que es lo que realmente consideraríamos cualquier cosa que altere tus sentidos, se supone que eso sería como una droga, pero existen las sintéticas, que es así
pues alteran otro tipo de cosas o no hace realmente un cambio en ti o te ayuda en algo. Y lo que entiendo, este otro tipo, aunque sean también drogas, digamos, tienen un beneficio mental o físico, ¿no? Digo, muchas plantas son drogas y se utilizan para hacer un bienestar. Entonces me imagino que la ayahuasca debe entrar por el lado más bien de ese bienestar mental. Sí, pregunto también por parte de saber si esto, o sea, tomarla es legal o ilegal, si O sea, puede ser ilegal, pues para las personas que no les conviene que despiertes, ¿no? O que te des cuenta de quién eres. Eso es lo que yo he estado entendiendo. O sea, ahora sí que es dependiendo, que hay que respetar las leyes, pues sí, pero también, o sea, yo no he escuchado que aquí en Guadalajara o en México, pues sea ilegal. Ok, no está como categorizada pues en una droga ilegal como tal. No, en algunos lugares creo que sí la tienen prohibida, pero aquí en México, a lo que yo sé, todavía no. No sé si nos pudieras compartir, sin respetando la identidad de alguien o algo, Ajá. pero alguna historia que te haya pasado, alguna dificultad dentro de estos procesos que nos pudieras compartir. Como el caso más que te haya marcado más de ellos por algo en especial, ¿no? Que te haya sucedido. Bueno, lo que más me ha marcado o me ha asustado al principio era como de ver que tomaban la toma y pierden el control, ¿no? Para mí perder el control es subirme a la fogata o meter los pies o empezar a gritar. Y mi mente me decía, sentía miedo, ¿no? Y mi interior, acércate. Y entonces dije, bueno, como soy más de sentir y de hacerle caso a mi corazón, me arrimé con él, me acerqué, de hecho él estaba manoteando y solo lo abracé, o sea, lo agarré del hombro y le dije, todo está bien, tranquilo, te amo, le decía yo, te amo. Y él estar escuchando mis palabras o el sentir la mano, empieza a tener una paz increíble y se empezó a controlar. Empezó a tener calma y se sentó. Ahí es donde yo dije, o sea, yo respiré y dije, ay, gracias. Pero también me di cuenta que pues podía hacerlo, ¿no? Era donde me di mi capacidad quizá y me empieza a gustar. Y dije, eso de hacerle caso a mi interior o a mi corazón, sí funciona. Y comienzo yo así a apoyar, ¿no? A ciertas personas con solo lo que yo siento que debo de hacer. Es algo que mucha gente desconoce y ahora que lo estás platicando creo que va quedando un poquito más entendido para la gente que realmente tiene Ya quieres miedo, hacer ¿no? ayahuasca, Ya ¿verdad? quieres hacer ayahuasca. No, no manches. Oye, Sí. pero ahorita que estabas hablando de esto, el efecto cuando te lo tomas, te sientes borracho, no sabes qué haces o por qué estaba una persona eso, pierdes la conciencia, te vuelves un animal, ¿qué? Ahora sí que yo te puedo hablar solo de lo que yo sentí, porque en algunas ocasiones que yo la he tomado, lo más feo que he sentido es pánico, o de lo que le sigue del pánico, que viene siendo Terror. terror. ¿Has visto cosas fuertes cuando lo has hecho las siguientes veces? Porque la primera vez que dijiste, pues de la ayahuasca, viste a tu padre. Uh-huh. Pero después, con las demás experiencias que has tenido, ¿has observado a más gente o has visto más cosas alrededor de eso? ¿Te ha abierto más? Sí, lo que me ha tocado experimentar es que cuando algún apoyo, porque ahora sí que yo soy la que estoy viviendo la experiencia, se arrima una persona y entonces yo le veo el rostro de calavera, ¿no? Y entonces, de momento yo digo, pues ella trae la muerte, ¿no? Empieza tu mente otra vez el ego a actuar y a decir, pues él es malo, a crear esa historia, ¿no? Y pasa un buen rato de que tú estás juzgando y el ego te está diciendo lo que no es, hasta que llegas al determinado proceso de darte cuenta, a ver, eres tú, o sea, es tu espejo, o sea, la misma mente va haciendo todo el desglose de qué es lo que está ahí enfrente, ¿no? Y si tu mente no tiene esa capacidad, la persona que te está apoyando,
pues ya lo sabe. ¿Por qué? Porque ha vivido la experiencia y pues tiene esa facilidad o a lo mejor de conectar y decir qué estás viendo, ¿no? ¿Qué has visto tú? ¿Qué más has visto como tal? O sea, ¿dónde te ha llevado? Digo, a la hora que te conectas con la ayahuasca, abres ese tercer ojo y no sé, puede ser que se acerquen a ti entidades a querer platicar algo contigo o simplemente estar ahí. De hecho, todo lo que he experimentado, todo tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque una vez yo sabía que había una entidad dentro de mí. Bueno, yo le llamo entidad a algo con algo que es energía, que es una personalidad, pero no de carne y hueso. Y yo sentía que estaba en mi cuerpo. Y yo decía, por eso tomé medicina, porque tenías que salir tú. Y conforme iba procesando mi mente que estaba ese cuerpo ahí, o esa energía, yo le decía, tienes que irte, llegó el momento. Y esa energía se hinchaba en mi cuerpo, era como estar adentro de casa, y abría los brazos y las piernas y decía, no me voy a ir. Y yo le decía, llegó el momento. O sea, la toma, o energéticamente tu conciencia, tu subconsciente, va liberando esa energía. Que puede ser miedo, que puede ser una entidad, que puede ser una creencia o algo imaginario. No sé qué, o sea, no sé cómo sea la experiencia de cada persona, pero para mí era una entidad, yo así lo sentía. Y entonces, conforme seguía viviendo el momento, yo sentía como esa energía subía por mi cuerpo. O sea, que yo sabía que era una energía, lo veía como personalidad de hombre, pero sentía exactamente cómo iba subiendo esa sensación de esa cosa, ¿no? Hasta que llega el momento, no sé si pasaron 2 horas o 3 horas, y empiezo a sentir la sensación de vomitar. Y entonces ahí yo ya estaba segura y decía, ahora sí ya vas para afuera. Llegó tu momento. Y entonces agarro yo la cubeta que estaba a un lado de mí y empiezo a vomitar, a sacar esa energía, ¿no? Cuando empiezo a sacar esa energía, curiosamente yo sentía algo y meto mis dedos a la boca y jalé un cabello tan largo. ¿Te salió un cabello de la boca? Sí, hasta yo tenía el cabello largo antes y yo decía, yo me comí un cabello, yo decía. Ahí yo solo sentía en ese momento, o sea, sí me preguntaba, ¿era mi cabello? Pero luego algo en mi interior me decía, no, no era tu cabello. Yo no sé cómo llegó ese cabello ahí y yo saqué un cabello tan largo y hasta sentí cómo pasaba por aquí así de la tela finita, ¿no? El cabello. Y yo nomás dije, ¿esto era lo que traía? Se me hace increíble eso del cabello y me hace dudar un poco, déjame, te lo digo, Sí. porque estás con una conciencia alterada en ese momento. ¿Tú viste el cabello después de pasar de que se te quitara el efecto? ¿Lo viste en físico que existió o fue algo que visualizaste? Sí, aunque tengas tu conciencia alterada, estás consciente aquí y ahora lo que está sucediendo. ¿Por qué te digo que estás consciente? Porque si tú no estás consciente de lo que está sucediendo, entonces no estarías liberando, no te haces consciente de lo que hay ahí. Cuando las personas somos conscientes de la situación que estamos pasando o de que yo estoy tomando agua, entonces hay un proceso en tu cerebro que te está diciendo el agua te purifica o te da o te aumenta. Solamente así puedes sentir los beneficios, ¿no? O vivirlo como real, porque si tú no lo haces consciente, pues es como no lo viví. Yo lo vi consciente porque pues estaba realmente así, abrí los ojos y estaba viviendo la experiencia y palpé el cabello, o sea, lo vi. Después que pasó ese proceso que ya había vomitado, volteo y veo la cubeta y entonces el cabello lo vuelvo a ver. A mí también se me hizo increíble y yo dije, ¿cómo llegó este cabello a mi cuerpo?
O sea, no... ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí, no? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí era donde yo decía, entonces las cosas sí se materializan o sí se manifiestan o sí suceden. O sea, también entró en su momento la duda, pero eso me ayudó a abrir más la mente y decir, pues sí existe todo este rollo. ¿Qué crees que haya sido? Porque a mí honestamente me recuerda mucho las películas de terror donde hay poseídos y eso. O sea, discúlpame que haga una analogía, pero... Ajá. O sea, hay brujería que yo he escuchado que dicen que escupen pelos y no sé qué. Clavos y todo ese tipo de cosas. Sí, a lo Déjame que... dudar y decir, ¿crees que vaya por ahí o no? ¿O fue O otra sea, cosa? yo sí lo veo creíble. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo entiendo como manifestación o como creadores que somos, cuando tú tienes un pensamiento de que quieres un auto, no sé, lo que tú quieras, lo imaginas. Así siento que es el proceso para dañar a una persona, pues le estás dando algún brebaje o algo, pero dentro de ahí no sé qué es, qué imaginación le puedas tú poner, ¿no? Cuando te lo tomas, pues como todo es pensamiento o es energía, pues tarde o temprano se manifiesta lo que te tomaste. Y yo siento que así sucedió, que algo me habían dado, no sé en qué momento, porque pues no eres consciente de lo que a veces te da otra gente, y siento que nada más, si se materializó, es como para mí fue una prueba de existe. O sea, tienes que creer lo que tú ya imaginabas o creías que existía. Y eso para mí fue como una prueba, quizá de mí misma, de quiero una prueba de que existe esto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, después de una experiencia que tuve, empecé a ser perceptivo a muchas cosas. No recuerdo si de niño lo era o no, pero siento las vibras, siento las energías cuando llego a ciertos lugares. Yo no puedo estar en un funeral porque siento pesadísimo las energías de todos lados. ¿A qué voy con todo esto? Si yo comienzo con la ayahuasca, ¿puedo prepararme a abrir ese tercer ojo? ¿O realmente me puedes llevar por ese camino para abrir ese tercer ojo? Con solo una toma, o sea, yo no te aseguraría que se te va a abrir el tercer ojo. Durante la toma se abre el tercer ojo. Por eso es que puedes ver tu interior, ¿no? O lo que está pasando ahí. En cada toma, siempre la energía o el abrir esos sentidos, siempre se queda algo abierto. ¿Qué es algo abierto? Puede ser que ya tengas más sensibilidad, puede ser que sí se haya abierto tu tercer ojo porque había algún miedo o algún bloqueo ahí, y puede ser que tú te des cuenta que digas, oh, me quedó esto. Pero siempre en lo personal yo así lo veo, que cada toma te da un regalito, algo que tú ya generaste o de lo que te hiciste consciente. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, o sea, a pesar de que ya tenía intuición y cosas así, ¿qué era lo que me regalaba? Pues simplemente ir afinando esa percepción. Y digo, también es importante saberlo, esta parte, si hay alguna contradicción en algunas personas y no se pueda tomar por alguna, no sé, si soy diabético, si tengo problemas de hipertensión, alguna cosa médica que digas, esta droga no la puedes tomar. Por más espiritual que sea, hay algo que te dice no, por los daños que te puede hacer. Sí, en lo que he experimentado hubo una señora que ya estaba totalmente medicada y recetada, tenía medicina controlada, y ella fue a vivir la experiencia y dice, oye, yo tengo medicina controlada, se supone que no se le debe dar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque como tienen un sistema nervioso, ahora sí que descompensación emocional. ¿Qué pasa aquí cuando tienes eso? Pues te da pánico el sentir algunas otras emociones, porque al tomar medicina, pues es abrir ese canal, es abrir esas emociones y puede ser contraproducente. Yo no lo he vivido así en lo personal, pero yo lo que le dije a esta persona, porque yo nomás tenía ese entendimiento, yo le dije,
Le dije, déjeme checar cómoda. Y le dije, pues percibo, déjeme ver qué veo, qué siento. Y entonces empiezo a tener conexión con su interior. Y mi interior me dice, equilibra sus centros energéticos, o sea, tranquiliza sus nervios, la ansiedad o lo que sea. Y yo empiezo a hacerle una técnica de sanación y le dije, ahora sí ya la puede tomar. Y ya es como yo le doy pues la pauta para que siga su proceso. Y sí. Estuve investigando, ahorita está muy de moda la ayahuasca, ¿no? De hecho, parece hasta recreativa. Muchos jóvenes la están tomando, está en boca de muchas personas y hablan de una preparación previa. ¿Me puedes decir por qué? Creo que no pueden comer carne roja. ¿En qué consiste y por qué? ¿Por qué? Si esta persona que estaba medicada tomó, ¿por qué la carne roja no? Sí, lo que pasa es que la carne roja, cuando el animalito es atrapado y se va al otro mundo para que nosotros podamos comer de él, ¿qué pasa? Toda la energía de miedo, la experiencia que está viviendo de trascender, se queda en la carne. Al quedarse en la carne, pues se transmite esa energía. Si yo estoy comiendo antes de mi proceso carne con demasiado miedo o esa energía de pánico, pues me la está transmitiendo a mí. Y cuando yo tomo, pues ¿cuál va a ser la sensación? De voy a estar inquieta, voy a estar intranquila, o sea, voy a tener esa sensación de miedo o quizá de pánico. Se sugiere que no la coman para que estés en un estado de vigilia o de conexión con tu interior o de paz interna. O sea, entre menos carne comas, es mejor. ¿Y se la has llegado a negar a alguien, por ejemplo, que tú digas, ¿sabes qué? No te la puedo dar a ti. Porque hayas percibido en ese momento de decir, mejor no la tomes. No se la he negado porque siempre busco un método de, empiezo a platicar con ellos, cómo se siente, qué es lo que ha comido, pero sí lo he experimentado que he comido carne porque, por lo que tú quieras, a lo mejor ni yo misma voy a seguir ese reglamento porque, pues te soy honesta, a veces rompo las reglas y he comido carne, pero he vivido mi proceso bien. A ver, ahorita que lo dijiste así, entonces, Samantha es una clarividente, una guía diferente a lo que tenemos particularmente visto, ¿no? O sea, ¿cómo te consideras tú? ¿Eres una chamana clásica o eres totalmente, tú ves las cosas diferentes con cero reglas en ese aspecto? ¿Cómo te consideras? Sí me considero, bueno, no me considero así chamán, así como de imaginarme los ancestros o no, sí me considero que tengo conexión o percepción y el yo romper reglas, sí, como que mi misma experiencia o intuición o mi misma alma, o sea, también me dice, ¿no? O el ego, pruébalo o come esto. Soy mucho de romper una regla, de decir, a ver, ¿qué me puedo pasar si como y tomo medicina? ¿Por qué? Porque yo soy muy de, quiero saber, conocer. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo voy a recomendar algo? O sea, ¿cómo puedo saber qué síntoma tienes si comiste demasiada carne o otros aspectos que sí podemos limitar antes de la toma, ¿no? Eso justamente cuando yo conocí a Samantha se me hizo muy chido. Que tú expresabas que tienes y amas tu parte oscura y tu parte de luz. Sí. Y recuerdo que hablabas de una vida pasada y me gustaría que lo compartieras. Ya para finalizar, a ver si nos puedes compartir esta parte de cómo conociste tu lado oscuro, que toda la gente lo tenemos, pero mucha banda es media hipócrita. Y te aseguro que hay gente que hace ayahuasca o anahuasca sin la vigilia, sin esto, no lo dice.
y va y se avienta, ¿no? Sí. Pero tú tienes bien equilibrada esta parte, bien reconocida, que a veces rompes reglas y que también tienes una parte oscura. ¿Nos hablas de cómo lo descubriste? Sí, ¿cómo descubrí? Bueno, sabía que existía esa parte oscura, pero al hacerme consciente y aceptarme como oscura, ¿en qué parte? Que puedo decir, yo quiero hacer esto, o sea, no hacer caso a lo que me están diciendo, o el decir, pues elijo cómo quiero, o sea, esa es la parte oscura, ¿no? O sea, cuando yo me acepto y que digo, bueno, es que también es una debilidad que yo tengo, o es una naturaleza, porque también entiende mi cerebro que es tan natural y que nada más mi cerebro lo tenía así como la parte de, no, el hacer sexo antes de anahuasca, pues te hace daño, o eso está mal, o es pecado, o X, ¿no? Que me gusta esa parte oscura, ¿no? O la parte oscura puede ser que me gusta enojarme, o la parte oscura es el poder decirte a ti a lo mejor algo que no te haga sentir bien. O sea, simplemente aceptar que soy un ser humano, que cometo errores, que también gracias a esos errores tengo un crecimiento mental como espiritual, y entonces ahí me determino, me acepto como oscura o como luz. O sea, para mí esa es la parte oscura y la tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque si no me acepto como soy, quiere decir que estoy contra la corriente. O sea, voy a estar rechazando a cualquier persona que sea como tenga que ser. Y entonces por eso digo, yo me acepto esa parte oscura porque me reconozco. Al principio me daba pena conmigo misma, yo decía, tú Samantha, tú hiciste eso o tú haces esto. Y tuve que pues aceptar mi realidad, decir, sí me gusta y... Aprendiste a no juzgarte y a abrazarte a ti misma, digamos, ¿no? Sí, el abrazar para mí es aceptarme y decir, pues sí lo tengo, pero también el decir lo tengo, pues me gusta, lo disfruto. Pues ha sido, digo, nos faltaría muchísimo tiempo para seguir platicando contigo, Samantha, porque sé que contigo hay muchísimos temas que hablar, pero digo, te invitaremos otra vez más, tenlo por seguro, porque pues quedan muchas dudas de otros temas que tú conoces, pero que queremos agradecerte de haber estado esta noche aquí. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que nos escuchó también, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente es un placer. Pues los esperamos en la próxima emisión de Historias a Media Luz.